Contra de declarar fundado este habeas corpus que dictaba la libertad de Alberto Fujimori. Ya hemos estado conversando ampliamente respecto a esto y finalmente la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha ordenado a nuestro país que se abstenga de proceder con esta liberación. Doctor Espinosa Saldaña, buenas tardes nuevamente. Buenas tardes nuevamente. Muy bien. Como repito, siempre es un gusto estar con ustedes. Listo, muchas gracias. Para retomar esta conversación que estábamos iniciando, ¿no? Su opinión respecto a esto, a esta decisión que ha tomado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en algunos tramos de la resolución podría decir que deja en evidencia los vacíos finalmente que se han presentado en la decisión que se tomó desde el Tribunal Constitucional. Lamentablemente sí, y fue una cosa que nosotros que quedamos, en realidad hubo un empate, pero cuando hay un empate, como somos número par, decide el voto decisorio del presidente. Yo he trabajado muchos años en el sistema interamericano y les dije, mira, estamos en la ejecución de una sentencia de la Corte, de dos en realidad, de los Altos, la Cantuta, se están reuniendo en estos días y no van a dejar pasar una liberación de Fujimori, salvo que se acredite que es un enfermo terminal y ustedes no le han hecho ningún análisis. La Corte ha decidido que el Perú incurrió en responsabilidades en el caso La Cantuta, en el caso Barrios Altos, y en ese contexto a él como presidente va a monitorear que siga preso. Entonces, si lo quieren sacar, entonces tiene que ser únicamente porque se acredite que está en una situación de enfermo terminal, no por la buena voluntad de tres colegas del tribunal. Entonces la Corte lo que ha hecho es lo que era previsible que hiciera. O sea, era previsible que la Corte dijera, un momentito, yo establecí unas pautas, el Estado peruano ya revisó a través del órgano competente, porque el Poder Judicial no pierde el control de un caso hasta el momento que se emite la sentencia, o sea que el que está de preso tiene que verlo con el Poder Judicial el problema, y que si realmente está enfermo, que el Estado peruano coordine las medidas con una fecha límite, 13 de mayo Exacto. de este año. Ahora, si Fujimori para el 13 de mayo de este año no demuestra estar en una enfermedad terminal, sigue preso, y de hecho la sentencia del tribunal ha quedado de costado, porque aún en el supuesto que lo liberaran, no va a ser por lo que dice la sentencia, sino por su situación de enfermo terminal. efectivamente. Ahora, más allá de esta decisión que se ha tomado de la Corte, por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, queda la reflexión respecto a la figura del propio Tribunal Constitucional frente a decisiones tan importantes o casos emblemáticos como el caso Fujimori, por decirlo de alguna manera, pero que en realidad debería convertirse en un espacio de reflexión y de cumplimiento estricto de la Constitución y de las leyes. El caso de Fujimori, por lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos colocó en su resolución, no está, digamos, marchando conforme a esos estándares. Bueno, yo puedo decir que el tribunal ha tenido sentencias muy buenas, entonces en las cuales ha habido reconocimiento de derechos, una muy reciente que le permite al pensionista público volver a trabajar sin perder su pensión, y esto con obligatoriedad de precedente, ¿no? Pero lo que pasa es que también hay otros pronunciamientos con los cuales yo no estoy de acuerdo, con pronunciamientos Fujimori. Y en todo caso, digamos que acá podríamos poner el foco en esta aparente orientación política, de simpatías por parte de algunos miembros del Tribunal Constitucional, que no debería existir en tribunales de esta naturaleza en general, no específicamente en este. Yo como juez no puedo decir eso. Siempre en un Tribunal Constitucional hay tendencias distintas, porque tú ves el vaso medio lleno, yo lo veo medio vacío, y eso va a hacer que no advertemos. Lo que sí creo que esta es una llamada al cuidado de pronunciamientos. Este caso se programó para una audiencia, se estuvo
para votarlo siguiente, y al día subsiguiente estábamos emitiendo la sentencia. Yo creo que esto, por más que formalmente pueda hacerse así, Claro. no es lo mismo un habeas corpus de un ciudadano común y corriente que el del habeas corpus de alguien que ha sido 10 años presidente del país y que todos sabemos que polariza a favor y en contra, ¿no? Entonces, Es interesante. creo que la gran lección es que hay que en los casos con mayores implicancias, correr no sirve. Hay que manejarse con prudencia para ver todos los detalles. Claro. Y para que después no nos den un jalón de orejas como lo que objetivamente significa lo que ha resuelto la Corte. Es interesante lo que usted ha puesto sobre la mesa en esta conversación, doctor Espinosa Saldaña, y me gustaría de repente ahondar un poco en los detalles de la decisión que se tomó en el Tribunal Constitucional y cómo fue el proceso. Por lo que le he entendido, digamos que se tomaron un par de días, 3 o un poco más de días, para finalmente decidir esto. Por favor, ¿nos puede explicar un poco este proceso, sí, cómo fue específicamente? Ahora, el tema fue el siguiente. Este caso fue presentado por un señor de apellido Parco, con una argumentación que le hace honor al apellido, dice muy poca cosa, y le tocó al magistrado Blume. Habían otros 2 expedientes en trámite sobre Fujimori, uno que era el hecho por el abogado Nakazaki, que lo tenía la magistrada Ledesma, y un tercero que ya había adelantado la sentencia de Fujimori, que iba a pedir desistirse, o sea, alejarse, descartarlo. Ya. Ahora, lo curioso es que le hacen, porque yo puedo seguir un proceso en defensa tuya, pero tú en un momento tienes que ratificar lo que yo haga. Eso se llama procurador opción oficiosa. Entonces, Nakazaki salió a declarar diciendo que no sabía nada de este caso, el señor Parco, y entonces Fujimori el 28 de diciembre había firmado la procuración oficiosa, o sea, entonces o Fujimori hace cosas sin que sepa su abogado tiene un problema de memoria, ¿ya? Entonces, lo que planteé, y me acompañó la magistrada Ledesma, es: no tenemos suficiente información, tenemos 2 casos que dicen prácticamente lo mismo, lo más conveniente es lo que llamamos los abogados, acumular los casos para tener más información. Es cierto que el caso de Marianela no había pasado por audiencia, pero eso se arreglaba con una audiencia que se va a hacer justamente el día de mañana, el día lunes, y podíamos haber resuelto de manera más completa y no exponernos tanto a lo que ha dicho la Corte sobre la sentencia. Claro. El tema de las ponencias, ¿quién lo determina dentro del Tribunal Constitucional? ¿Cómo funciona eso? ¿Perdona? El tema de las ponencias, porque hubo un ponente encargado, tengo entendido que el doctor Blume. Sí, el doctor Blume. Exacto. Entonces, ¿por qué se adelantó la discusión, no se tomó más tiempo? Porque el doctor Blume, que era el ponente del caso, tiene una situación familiar complicada. Ha fallecido su mujer de su esposa durante 40 años. Entonces, sus hijos se lo llevaban fuera del país unos días. Entonces, eso fue lo que se nos indicó, por qué se tramitaba esto tan rápido, pero yo sigo insistiendo con todo respeto al dolor de Ernesto, que esto debió esperar. Pero claro, sin duda la situación es lamentable. En mayorías y minorías, en un colegiado manda la mayoría, ¿no? Entonces, los magistrados quisieron discutir y son 3 elementos lo que se plantea. El primero es que el indulto no tiene control. Eso es falso. Entonces, nosotros mismos, como Tribunal Constitucional, hemos establecido control al indulto. El segundo elemento que se plantea es que la Corte Suprema no podía ser la que destrozara el indulto del 2017, que por cierto hace agua por todos lados. Entonces, eso también es falso. Eso es falso. ¿Por qué? Porque la responsabilidad del Poder Judicial en un proceso penal con quien ha sido detenido no acaba con la condena, acaba con el cumplimiento de la condena y un trámite de rehabilitación. Y
que yo sepa, Fujimori no había terminado ninguna condena. Entonces, y lo último que se argumentaba es una persona de edad y es una persona enferma. De cuestiones de salud. ¿Se tomó en cuenta las resoluciones respecto a las decisiones que se tomó, doctor Espinosa Saldaña, nos está ganando el tiempo, se tomó en cuenta dentro de la discusión las resoluciones que se dieron en el lapso desde 2017, 2018, 2020 respecto a este caso del indulto humanitario que concedió Kuczynski a Fujimori, o no se revisó para nada? En mi voto sí está, ¿Ya? En el voto de otros no. Para mí me quedaba claro que los errores cometidos de apresuramiento por sacar el indulto del 2017 tenían una connotación más allá de lo jurídico. Y entonces ¿Es prudente, digamos, tomar una decisión al nivel del Tribunal Constitucional de esta envergadura sin haber revisado los antecedentes, como son las resoluciones judiciales en el caso del indulto que se dio en el 2017 a Fujimori? Porque finalmente lo que señala el tribunal en su decisión fue que se restituya, ¿no?, el indulto que se le dio. Sin revisar todos los antecedentes que hubo o que se descubrieron después. Bueno, vamos a distinguir porque hubo 3 magistrados que sí anotamos que lo mejor, aun cuando se lo hayan puesto en el sistema informático, es, sobre todo teniendo varios magistrados que pasan de los 70 años, tener en la mano el texto de todo lo que había ocurrido en el cuaderno del indulto anterior, ¿no? Entonces, y además tener un examen médico actual, claro, porque si se está hablando de que tiene problemas de salud, no nos sirve el certificado del 2017, más bien no lo favorece, porque ahí se decía que tenía una enfermedad terminal y Fujimori después de 5 años sigue vivo. Claro. ¿no? ¿Se conversó esto entre los magistrados de tener la opción de solicitar algún certificado médico actualizado o no? Claro, nosotros podemos pedir informes de muchas cosas. Claro, pero no se dio por qué motivo, o sea, no se quiso. Yo creo que hubo apresuramiento, quiero pensar que por atender el tema personal del magistrado Blume, pero nosotros, por ejemplo, hemos hecho un pedido a una municipalidad en Lima y y al Colegio de Arquitectos y a la policía del lugar para ver, por ejemplo, si se justifica el muro que hay durante 5,5 kilómetros. O sea, me da claro que la avenida de Arequipa, claro, entre dos distritos de la ciudad. De todas maneras es muy serio. Para informarse mejor y tener una decisión. Claro, pero de todas maneras es muy serio, digamos... un examen médico, ¿no? Es muy serio, doctor Espinosa Saldaña, con eso ya terminamos, que finalmente las circunstancias en las que se decidió sobre un tema tan importante y que, bueno, es evidente que polariza a nuestro país, eso es conocido, haya tenido que tomarse en función a una situación personal y dolorosa y comprensible del doctor Blume, y no priorizando, digamos, la trascendencia de la decisión que se iba a tomar y el apresuramiento que podría ser contraproducente finalmente, ¿no? Yo estoy completamente de acuerdo con ello, por eso planteé lo que llamamos los abogados una cuestión previa. Quien les habla con la doctora Ledesma, planteamos una cuestión previa, que quiere decir, vamos a aclarar una serie de cosas antes de entrar a resolver. Pero lamentablemente, pues, esa prescripción previa no tuvo apoyo, había 4 votos en contra y nosotros 2 a favor, y creo que ahí se cayó en algo de imprudencia y algo de precipitación, que finalmente nos pone en las manos de la Corte Interamericana, quien finalmente no solo al tribunal, al país le enmienda la plana por cómo ha manejado el caso Fujimori. Muy bien. Doctor, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros. Gracias por su tiempo y también por la espera. Muy amable, que tenga buenas tardes. Muchas gracias. Listo. Un fuerte abrazo. Un abrazo. Eloy Espinosa Saldaña, miembro del Tribunal Constitucional, ha conversado con nosotros. Son las 4 de la tarde con